puede servir de tema de meditación la primera lectura de la Santa Misa de hoy, que es la fiesta de Santa Brígida, porque además es una lectura sacada de la carta de San Pablo a los Gálatas, que encaja también muy bien con el Padre Pío. En este calendario que ronda por internet, con frases del Padre Pío de cada día, en el día de hoy, el 3 de julio, han puesto un texto de su epistolario que dice: sufro, y sufro mucho, pero gracias a buen Jesús tengo todavía un poco de fuerza. ¿Y de qué no escapar la criatura cuando tiene la ayuda del buen Jesús? O sea que hay como dos ideas: la idea del sufrimiento y la idea de que ese sufrimiento se lleva gracias a la ayuda al amor de Jesús. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a ver. Vamos a ver entonces este texto de la lectura de hoy de la Carta a los Gálatas, donde dice San Pablo: hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Santo Tomás de Aquino, comentando este pequeño texto de la Carta a los Gálatas, dice que aquí San Pablo nos ofrece la solución. 1, nos explica la solución. 2, y despeja 2 dudas. 3, o sea que organizamos como esta pequeña meditación siguiendo a Santo Tomás en esos 3 puntos. Primero, nos enuncia la solución. Segundo, nos la explica. Y tercero, nos despeja 2 dudas. Dice San Pablo: yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Nos enuncia la solución. ¿Qué tienes que hacer? Morir para vivir para Dios. Este sería el enunciado. Yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. ¿Qué significa cuando dice San Pablo: yo he muerto a la ley por medio de la ley? Santo Tomás aquí pone varias explicaciones. La primera explicación sería: yo he muerto a la ley por medio de la ley, porque precisamente la ley de Moisés es una ley que me lleva hacia Jesús. Y cuando esa ley me lleva hacia Jesús, como un pedagogo me enseña a leer, cuando ya sé leer, el maestro se va. Entonces San Pablo dice: si la ley de Moisés ya nos ha llevado hacia Jesús, para mí esa ley ya está muerta. Esa ley está muerta gracias a la misma ley que me dice que vendrá un profeta superior a Moisés, que nos traerá una alianza nueva. ¿Ya ve? Bien. En otro sentido, dice Santo Tomás que esta frase de que yo he muerto a la ley por medio de la ley se puede entender como he muerto al sentido carnal de la ley por medio del sentido espiritual de la ley. ¿Qué significa eso? Que nosotros muchas veces vemos la ley de Dios como algo que yo tengo que realizar, como algo que a mí me realza, como algo donde yo cumpliéndolo me pongo en un pedestal. Y Santo Tomás dice: hay que morir a ese sentido carnal de la ley, a ese sentido egocentrista de la ley, para vivir en la ley del Espíritu, que es lo que dice a continuación: con el fin de vivir para Dios. Con el fin de vivir para Dios. O sea que en este primer versículo, yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios, lo que nos está diciendo en pocas palabras es: muere a ti, muere a tu yo, muere a tu egoísmo, para vivir según el plan de Dios. Mortifícate. No sigas tus apetencias y descubre realmente qué es lo que Dios quiere para ti. Podríamos decir que esa es la
el enunciado que nos da aquí San Pablo, ¿no? Yo he muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. Y luego lo explica en el siguiente versículo. Dice Santo Tomás, lo explica de esta manera. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, esto que nos ha enunciado, ahora lo explica. ¿Qué significa esto? Estoy crucificado con Cristo. Dice Santo Tomás que lo que nos está diciendo aquí San Pablo es que no existe otra muerte para el cristiano de su egoísmo, de su yo, de su soberbia, de su capricho, que crucificarse con Cristo. Es decir, que tengo que mortificarme, tengo que pasar por el camino de la penitencia. No hay otro camino para vivir para Dios que no sea la mortificación, que no sea la penitencia, que no sea el vencimiento propio, y es lo que dice aquí Santo Tomás, que dice San Pablo, estoy crucificado con Cristo. Es decir, mi vida tiene que ser un camino estrecho, que es ese camino estrecho que dice el Evangelio, que pocos quieren andar por él, porque todos prefieren ese camino ancho que lleva a la perdición. ¿Y de dónde se saca la fuerza para morir a uno mismo? Para entrar en camino de penitencia, de mortificación. Dice a continuación, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Porque para un cristiano el principio, el motor de donde brota todo, no son mis capacidades, no son mis propósitos, no son mis habilidades, no son mis éxitos espirituales, no son mis lecturas, no, es Cristo quien vive en mí. Entonces se trata de pedirle al Señor que con su gracia yo pueda ir muriendo a mí mismo, yo pueda ir siendo crucificado con Él, yo pueda llevar una vida de muerte, de penitencia, de purificación, que me haga transparentar las virtudes de Cristo. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, pero ustedes también son la luz del mundo, ¿no? Porque yo no soy el que vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, es una maniobra en dos movimientos. Busco la mortificación, busco la penitencia para vencer ese egoísmo, ese yo desordenado, pero a la vez le pido al Señor que no me abandone con su gracia para imitar sus virtudes, para ser un fiel reflejo suyo, para ser copias, como dice la carta a los Romanos capítulo 8, ¿no? Que estamos llamados a ser copias de Cristo. Bien, entonces ha enunciado lo que nos quiere decir, lo ha explicado y por último dice Santo Tomás, el último versículo despeja dos dudas. Dice, y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Vamos a leer el texto completo. Yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y entonces, en este último versículo, Santo Tomás explica que lo que quiere hacer San Pablo aquí es despejar dos dudas. Primera duda, ¿qué es eso de que vivo yo, pero no soy yo el que vive, que es Cristo? Vaya lío, me estoy haciendo un lío. ¿Quién vive? ¿Pablo? ¿Cristo? Entonces, Santo Tomás dice, fíjate que dice, y mi vida de ahora en la carne, no y mi vida de ahora de la carne. Porque eso es precisamente de lo que hay que huir, de una vida carnal, de una vida de la carne. Pero es una vida en la carne. ¿Qué significa? Que el que vive es Pablo, porque en la vida mortal Pablo aún no ha muerto, no ha pasado por la muerte,
que nos transforma, pero es una vida en la carne, es decir, yo en esta vida que tengo, con estas realidades, con estas circunstancias, con estos calores, con estos problemas, como reconociendo el aspecto temporal de la existencia de Pablo, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, pero es Pablo, es Cristo, esto parece un poco de panteísmo, ¿no? Como si en realidad Pablo no existiera y fuera Cristo. Y dice Santo Tomás, no, que quede claro que es Pablo. Pablo es el que está vivito y coleando, pero en la vida, en la carne. Y ahora, en esa vida de ahora, en la carne, atención, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Fíjense qué cosa más bonita dice aquí Santo Tomás cuando comenta este texto, y es a donde yo quería llegar, que no sé si hemos llegado con las ideas más o menos aclaradas, pero este texto aquí en este momento dice Santo Tomás lo siguiente, fíjense, si esto se abre, dice: lo que muestra San Pablo, está hablando Santo Tomás, comentando este último versículo donde dice: vivo de la fe en esta carne, en esta vida de ahora en la carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Dice, lo segundo que muestra San Pablo es que está crucificado, diciendo, porque antes, me lo he saltado por no alargar, Santo Tomás se pregunta, ¿cómo puede decir San Pablo que él está crucificado? ¿Qué significa eso de que esté crucificado, no? Y aquí entonces, después de haber explicado toda la primera parte, dice, lo segundo que muestra San Pablo es que está crucificado, diciendo, porque el amor de Cristo, que me mostró muriendo por mí en la cruz, Cristo me ha demostrado a mí que me ha amado tanto, que ha muerto en la cruz por mí, hace que yo siempre esté clavado en ella. Y esta es la clave. ¿Por qué tenemos que hacer penitencia? ¿Por qué tengo que mortificarme? ¿Por qué tengo que morir a mi yo? ¿Por qué tengo que estar crucificado con Cristo? Porque Cristo lo está por mí. Vamos a confesarnos y ¿cuántas veces no caemos en la cuenta de que la confesión es un sacramento, es decir, signo sensible instituido por Jesucristo para darme su gracia? Entonces yo voy muchas veces a la confesión a buscarme a mí mi consuelo, mi consuelito, a contar mis historias, a buscar sentirme bien. De hecho, decía el padre Cándido Pozo, que es curioso, vivimos una época que el sacramento de la penitencia, que siempre se le había llamado sacramento de la penitencia, ahora se llama sacramento de la confesión, sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, cosas todas estas que están muy bien, pero ¿por qué la tradición de la Iglesia siempre había dicho sacramento de la penitencia? Para que de verdad entendamos que si no morimos a nosotros mismos, para vivir para Dios, como ha dicho San Pablo a los Gálatas, en realidad no somos cristianos. Tenemos una vida de barniz cristiano, pero realmente eso no es. Esto es como en las iglesias, Manolo, que me está pintando la iglesia del Villar, ha hecho una pintura imitación mármol, pero eso no es mármol, eso es imitación mármol. Entonces es lo que nos pasa a nosotros. Nuestra vida es imitación cristiana, es barniz cristiano, pero no hay vida cristiana porque no hay penitencia, no queremos morir a nosotros mismos, no queremos pasar por la mortificación, no queremos estar crucificados con Cristo. Lo segundo que muestra San Pablo es que está crucificado diciendo, porque el amor de Cristo, que me mostró muriendo por mí en la cruz, hace que yo siempre esté clavado en ella. Entonces, claro, desde esta perspectiva se entiende se entiende la vida y todas las palabras del Padre Pío, ¿no? Sufro y sufro mucho, pero con la ayuda de Jesús
vamos para adelante, ¿no? Se entienden las palabras de San Juan de la Cruz, ¿no? Cuando le contesta a Cristo que por todo lo que ha hecho por él, ¿qué quieres, Juan, a cambio? Padecer y ser despreciado por vos. Porque cuando uno ama, ¿dónde quiere estar? ¿Dónde está el amado? ¿Dónde está el amado? En la cruz. ¿Dónde estás tú? ¿Con tu Fanta? ¿Con tu aire acondicionado? Qué penitencia, el padre Pozo recordaba también, hablando de esto que les decía antes, que antiguamente sí que es verdad que en un primer momento de la Iglesia, cuando uno iba a pedir perdón por sus pecados, hacía la confesión al obispo, luego el obispo le ponía una penitencia pública que podía durar mucho tiempo, y luego venía la absolución colectiva. Todos los penitentes se les absolvía, pero antes habían previamente confesado su pecado de manera personal. Después, en el siglo VII, VIII, por influencia de los monjes celtas, ya la absolución se dio inmediatamente después de la confesión de los pecados, como hacemos ahora. Pero el padre Pozo, explicando esto, decía, tanto en el primer sistema de confesión como en el segundo, que la única diferencia es que la absolución se da después de un tiempo en el primero, inmediatamente después de la confesión en el segundo, las penitencias eran grandes. Ustedes piensan que rece 3 Ave Marías, ustedes piensan que eso es una penitencia. ¿Cuál es el sentido de la penitencia? Que es lo que ha dicho aquí San Pablo, estoy crucificado con Cristo para vivir para Dios. ¿Por qué seguimos teniendo un barniz de vida cristiana y no somos verdaderamente cristianos? Porque el sentido profundo que tiene la penitencia es arrancar las raíces de nuestro pecado. Lo que los autores espirituales llamaban la nostalgia del pecado, la fascinación del pecado. Si tú te confiesas de perder el tiempo todos los días viendo una tontería en la televisión, pero realmente sigues teniendo en tu corazón esa fascinación, esa nostalgia, ay, ese programa, esa raíz, entonces volverás a caer en ese pecado. A lo mejor no tiene por qué ser grave, ¿no? Pero el sentido de la penitencia en la vida cristiana está precisamente en eso, que mirando a Cristo crucificado, que se ha crucificado por mí, hasta las últimas consecuencias, diríamos, lo ha clavado todo, hasta la última gota de sangre, yo esté dispuesto a arrancar hasta la última raíz y nostalgia y fascinación de mis pecados, esperemos que no sean grandes ni mortales, ni graves, pero sean los que sean, porque es que si no, volveré a caer, y entonces entraré en una especie de vida de tibieza, de vida de ir tirando, y en la vida cristiana, como decían los padres del desierto, el que no avanza retrocede. Entonces, no sé qué ha pasado y ahora estoy peor que hace 10 años que entré en el grupo de oración del Padre Pío. Bueno, pues porque a lo mejor nos falta eso, crucificarnos con Cristo, morir. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y es pasando por esa muerte, pasando por esa penitencia, pasando por esa mortificación. Por eso cuando yo me voy a confesar y el sacerdote a lo mejor me dice, pues reza en penitencia 3 Ave Marías, un Padre Nuestro, una salve, un credo. Yo, si soy consciente de la raíz de mi pecado, lo que tengo que hacer es ponerme más penitencia. Porque si nos vamos a todas las apariciones de María Santísima en el último siglo y medio, nos damos cuenta que la Virgen, una de las cosas en las que insiste siempre es precisamente en eso, la penitencia. Y no le dice a los pastorcitos, uy, os estáis pasando, no hagáis tanta penitencia. No, más bien les modera lo de la cuerda, les dice que por la noche la Virgen en Fátima que no se la pongan, pero todas aquellas penitencias que hacían esos niños de pasar sed, de no beber agua, de calor, no sé, pues llevar una pequeña molestia que me incomoda, que me estorba, no me la quito. Dice, claro, 3 Ave Marías, rece usted 3 Ave Marías.
ya me dirán ustedes qué pedazo de cilicio es ese, ¿no? O sea, estoy haciendo una penitencia tremenda por mis pecados, porque estoy rezando 3 Ave María, ¿no? Es verdad que los pecados no se me borran por mi penitencia, se me borran por los méritos de Cristo. Y por eso, aunque no reces la penitencia porque se te olvide, por ejemplo, tus pecados quedan perdonados. Pero la cuestión es lo que ha dicho San Pablo: estar crucificado con Cristo para vivir para Dios. ¿Cómo voy a vivir para Dios si le sigo teniendo gusto al pecado? Esa nostalgia, esa cosa que aún me atrae, entonces ahí es donde hay que cortar, ¿no? La frase que decíamos esta tarde de Balmes con Elías, ¿no? Que ¿cómo se corta una pasión? Pues si ya no le das esperanza de que va a encontrar... si tú a un gato, cada vez que viene a la puerta de tu casa, le das un poco de migajas, ¿qué va a pasar? Que va a estar ahí, a la puerta de tu casa. Déjale de dar migajas al gato, ya verás cómo no aparece más. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros pecados, nuestras pasiones y nuestras aficiones desordenadas.